Bienvenidos amigos a Seguridad y Defensa en un Quick. Hoy una cosa rápida. Oye, la norma de Tuller, la regla de Tuller, la ley de Tuller, ¿esto qué es? ¿Es una norma? ¿Es una ley? ¿Es algo preestablecido? ¿Qué es esto del Tuller? Sí, ya sé que estás pensando que esto es lo de los 7 metros y un cuchillo, pero oye, que igual no es así de simple, o sí, no lo sé. Quédate a ver qué es esto del Tuller y casi seguro que te sorprendas. Como no podía ser de otra manera, para darle un par de vueltas a esto, tenemos hoy con nosotros a Cecilio Andrade. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, bien. Aquí esperando con ilusión esta charla. Muchas gracias, Cecilio, por estar aquí. Cecilio es militar con 36 años de servicio, doctor en Historia Clásica, posgrado en Neurofisiología del Estrés en entornos de supervivencia operativa y con una amplia experiencia profesional en misiones y organizaciones internacionales. Y además es consejero del Campus para Seguridad y Defensa. Cuéntanos, Cecilio, ¿esto es una norma? ¿Está escrito en algún lado? ¿Es una ley? ¿Esto qué es? La verdad que tú has definido lo que la mayoría de la gente cree cuando hablamos de la regla de Tuller o de la norma de Tuller o de la teoría de Tuller. Y es que es básicamente esos 7 metros y 21 pies, que es como lo miden en el mundo anglosajón, y un cuchillo, básicamente. Y ese reduccionismo, la verdad que es una cuestión que ha llevado a miles y miles de malos entrenamientos y cientos de errores a la hora de desarrollar lo que yo llamo supuesto, ahora explicaré por qué, supuesto y ejercicio de Dennis Tuller. Yo creo que teníamos que empezar, si te parece bien, Ricardo, por un poco de historia, ¿no? De dónde viene todo esto. Porque, Vamos. por ejemplo, no entrar directamente a explicar lo que es o no es. Entonces, el sargento Dennis Tuller de la policía local de Salt Lake, en Utah, en Estados Unidos, en 1983, escribió un artículo para la revista SWAT donde explicaba una serie de datos que había recopilado en los entrenamientos que él dirigía sobre tiempos de reacción. El artículo en particular, el nombre lo decía muy, muy claramente. Era una pregunta. ¿Cuánto de cerca es muy cerca? O sea, ese tipo de pregunta ya estaba definiendo exactamente lo que quería decir en su artículo. Estamos hablando de que él descubrió en esos ejercicios que cuanto más cerca estaba el agresor, y eso es algo bastante evidente, cuanto más cerca estaba el agresor, menos tiempo tenía de reacción, y muchas de las prácticas habituales que se enseñaban, que se siguen enseñando desgraciadamente en muchos lugares, no se adaptaban a los tiempos de reacción de los policías. Y muchos policías, estadísticamente en Estados Unidos, el FBI saca muchas estadísticas sobre ese tema, mueren precisamente por esa falta de tiempo de reacción. Pues Dennis lo que hizo fue catalogar distancias, catalogar tiempos de reacción y catalogar. Lo único que hizo fue hacer una estadística. Además, no lo digo yo que solamente hizo una estadística, lo dice él mismo. Es más, cuando le preguntaron más adelante lo de la regla de Tuller, cuando ya le habían puesto ese nombre, luego veremos también un poco por qué salió, de dónde salió, cuando ya le empezaron a poner la regla de Tuller, él mismo escribió y comentó, y en varias entrevistas lo dijo, que él era enemigo de denominarle la regla de Tuller. ¿Por qué? Y tiene toda la razón. O sea, la neurolingüística lo dice claramente. En aquel momento no existía la neurolingüística. Hoy en día ya se está trabajando mucho sobre ese campo. La neurolingüística lo dice mucho. O sea, la palabra que utilizas, automáticamente tu cerebro la cataloga en el lugar que cree que tiene que estar. ¿Regla qué es? ¿Qué es una regla? Es algo que tenemos que cumplir, que si me la salto me siento mal. Es eso, una regla, una ley, algo que tengo que cumplir sí o sí. Y si no lo hago, me siento mal. Algo que te obliga. ¿Perdón? Algo que te obliga. Sí, exactamente, algo que te obliga. Entonces, precisamente es algo que en su propio artículo, en los entrenamientos que él dirigía y en todas las charlas que ha dado a lo largo de su vida profesional, el sargento Tuller huía totalmente de ello. Y él lo decía claramente, y me vas a permitir que te lo lea literalmente, porque es muy importante ponerle las palabras exactas que dijo el propio sargento, no algo que yo me haya sacado, que yo haya deducido, que yo haya pensado. O sea, él dijo literalmente: aún creo que la regla de los 21 pies, y lo pone él entre comillas, es un mal uso de la terminología.
¿Por qué no llamarlo una regla? Porque las palabras tienen un significado en el contexto en el que se utilizan. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra regla? Seguir las reglas, no romper las reglas. Esa es una violación de las reglas. El término, otra vez abro comillas, regla de los 21 pies, no es algo que yo utilizaría. No lo digo yo, lo dice el mismo supuesto fundador de la regla de los 21 pies o de los 7 metros. Ajá. Entonces, pienso que si partimos que el supuesto creador mismo rehúye ese término, es bastante importante el no utilizarlo nosotros. Bien, creo que me conoce, ya sabes que me gusta mucho la etimología de las palabras. La etimología nos dice mucho, nos enseña mucho de lo que querían decir. Entonces, vayamos analizando cómo la han llamado. Tú lo has dicho, la teoría de Tuller, ¿sí o no? Y vamos a la RAE y vemos lo que significa, voy a ser literal de nuevo, conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia. ¿Se aplica a lo que nos enseñó en ese artículo el sargento Dennis Tuller? Para nada. La acepción 2 es conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación. ¿Él explicaba algo? No. Él comentaba que en estas situaciones ocurre esto. No llegaba ni siquiera a explicar el por qué ni cómo. Y luego también dejaba muy claro que según el entrenamiento que tuvieran los policías se podía actuar de una manera o de otra. Entonces sigue sin ser una teoría. La siguiente cuestión podríamos llamarlo hipótesis. La hipótesis de Tuller, que también la he leído por ahí, incluso en el mundo anglosajón. Pero vamos también a la acepción que más se puede acercar. Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Esta se acerca un poquito, ¿verdad? Porque él recopila datos y de ahí podemos sacar unas conclusiones. Problema que surge y que él mismo tampoco utilizaba el término hipótesis, es que él solo mostraba hechos y experiencias. Mostraba datos concretos, no llegaba a ninguna conclusión. Él lo que llegaba a decir era, en estos supuestos, con estos hechos y con estas situaciones, con estas experiencias, hemos descubierto que el tiempo de reacción es muy breve y normalmente los agentes son heridos. No llegó más allá de eso. Bien, sigamos. ¿Cuál fue la primera que dijiste? Regla, si no me equivoco. La regla de Tuller. Yo creo que ya con la explicación que dio el mismo Tuller, ya dejamos claro que no es la palabra adecuada. Y si vamos a la acepción, es principio que se impone. Ya empezamos mal. O se adopta, ya seguimos mal, para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. No podemos imponer una norma. Hay que salir en el momento que me atacan hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia atrás o hacia adelante, porque el mismo Tuller era enemigo también de ello. Cada situación es un mundo. Vuelvo a decirlo, ya no estoy utilizando mi propia jerga, estoy utilizando la del mismo sargento Tuller. ¿De acuerdo? Principio. La palabra principio, ¿qué significa? Es de donde parte, de donde nace, de donde surge. El principio de Tuller, ¿qué nace de ahí? ¿Qué surge de ahí? Tampoco se aplica. Bien, ¿por qué utilizo el término supuesto? Por supuesto es suposición o hipótesis para iniciar, por eso decía que hipótesis se acercaba un poquito. Suposición o hipótesis para iniciar una investigación, un estudio o un análisis, que es exactamente lo que Dennis Tuller quería con su artículo y en todos los trabajos que hizo después, que cada policía, que cada grupo de policías, que cada instructor hiciera sus propias deducciones, su propio trabajo, su propio estudio, su propia recopilación de datos y fuera adaptando lo que él había descubierto en su policía a su zona específica, a sus circunstancias específicas. Eso es lo que él quería. Si no queremos utilizar la palabra supuesto, podemos definirlo simplemente como el ejercicio de Tuller. Esos 21 pies, 7 metros, traducidos a medidas métricas, y un cuchillo. Pero también puede ser un palo, pero también puede ser un puño, o también puede ser simplemente alguien que se nos echa encima y nos pasa por encima y nos patea. O sea, no solamente se aplica a los cuchillos. Entonces, básicamente eso es un poquito la historia, y a eso habría que añadir otro concepto más. Es que en aquella época, alguien que aquí en España se ha hecho relativamente popular, que es Charles Rexberg, el autor de Lecciones de Sangre, si te acuerdas, Ajá. Recientemente publicado en español. En aquella época publicó con Caliber Press, perdón, que son las dos editoriales de aquella época, Paladín y Caliber. En este caso, Caliber Press publicó un libro bastante importante,
en el cual salía un término, espacio de reacción. Si te das cuenta, ya las mismas palabras, espacio de reacción, aluden precisamente a lo que estaba explicando el sargento Tuller en su artículo. O sea, ese espacio que tenemos para poder reaccionar ante una agresión, ante una acción de un agresor o varios agresores. Tampoco nombra la regla. Nombra a Tuller, pero no nombra la regla. No lo llama regla. Simplemente dice los datos que este sargento había recopilado. Pero como ya sabes que el ser humano es dogmático, eso no te lo tengo que explicar, nos gusta tener todo como A, B, C, D, esto es una regla y tiene que ser así y hay que hacerlo así, y automáticamente pues ya catalogaron 21 pies, 7 metros, la medida que queramos, y cuchillo, tengo que pegarle 4 tiros. Esa es la regla que supuestamente explicó el sargento Tuller y que ya me parece que ha quedado claro que en ningún momento pretendió decir eso. Claro, es que no es lo mismo decir dentro de 7 metros una amenaza con un cuchillo, tienes que abrir fuego, esa es la regla que vamos a cumplir. No es lo mismo decir eso que decir este es el supuesto, una amenaza a 21 pies con un arma letal o potencialmente letal en estas circunstancias y tú en estas otras, y en medio un espacio de reacción. ¿Qué pasaría? Pues supuestamente podrían pasar muchas cosas. No es lo mismo, desde luego. Sí, sobre eso tendríamos que hablar, por ejemplo, y yo creo que nos daría para otro quiz muchísimo más largo. Podríamos hablar de procedimientos de entrenamiento correctos e incorrectos. Por ejemplo, tú ya sabes que yo soy un enamorado del entrenamiento del force on force, o de fuerza contra fuerza, utilizando el castellano. ¿Por qué? Porque ahí sí se ve, si se sabe dirigir. El problema es que muchas veces ese es otro error también. Convertimos el force on force en un juego. A ver quién recibe más bolazos, o quién recibe más balas de pintura, o quién recibe más puñaladas de un shock knife. La cuestión es, todo eso que yo acabo de decir, las bolas de airsoft, las bolas de pintura o los cuchillos de shock, son muy buenas herramientas, pero también tenemos que tener un programa de entrenamiento que sea lo suficientemente eficaz para mostrar algo, no para jugar, no para divertirnos, no para reírnos. Evidentemente no tenemos por qué estar como en un funeral, podemos reírnos un rato, pero aprendiendo a la vez y haciendo las cosas correctamente. El Force and Force nos ayuda muchas veces a ver que esos famosos 7 metros, con unos buenos procedimientos, con 3 cosas que tenemos que tener claro. Una ya la he dicho, el espacio de reacción, el que comentó Charles Resberg. O sea, sabiendo que tenemos un espacio de reacción y que dentro de determinado espacio me es mucho más difícil reaccionar, ya tengo algo importante. Tú eres una persona muy entrenada, tú eres una persona que está continuamente atenta a tu entorno. A lo mejor resulta que tú puedes reaccionar perfectamente en una distancia de 5 metros. ¿Por qué? Estás entrenado, eres atlético, has entrenado tus reflejos y sobre todo estás con la atención puesta y focalizada en los posibles riesgos que hay. Habrá otra persona que los 7 metros todavía sean muy cortos, a lo mejor necesita 10 o 12 metros para que pueda reaccionar efectivamente. Eso es una de las cosas que también dijo el sargento Dennis. Lo de los 7 metros lo puso como un listón medio, habiendo policías que a 5 metros reaccionaban bien y había policías que hasta 10 metros no reaccionaban bien. 7 es el término que él encontró como una medida estándar media. Bien, eso me lleva a factores. El primero era el espacio de reacción, que ya hemos visto de Resberg. Luego tenemos que ver también si estás enfocado, si estás atento a tu entorno. Estamos hablando de lo que explicaba el coronel Jeff Cooper con su código de colores, con los 4 colores: amarillo, naranja, blanco, amarillo, naranja y rojo. Blanco, amarillo, naranja y rojo. En esas 4 situaciones, como está en nuestra mente. La gente piensa que esos colores lo que querían decir es que tú tenías que estar pasando de uno a otro continuamente. En realidad, tú no pasas voluntariamente de un color al otro. Puedes hacerlo, pero lo normal es que tú estés en una condición, porque estés atento a una cosa y de repente pasas a otra condición. Eso es lo que también nos explicó el coronel Cooper. Pero también es un concepto que lo dejamos ahí, si te parece, Ricardo. Sí, sí. Y luego tenemos otro concepto que ahí podemos utilizar. Hay miles de escalas. A mí me gustan particularmente 2. Una, de nuestro español Javier Pecci, en el cómo llevo mi arma. ¿La llevo
montada con cartucho en recámara, 14 cartuchos en el cargador, los seguros puestos y todos los seguros de la funda. Javier Pecci nos marcó 4 posibilidades de cómo portar el arma. Luego hay otro, el sargento carabinieri Luigi Colella, italiano evidentemente, lo definió en 5. 4, 5, no importa. Tenemos al español, tenemos al italiano. ¿Cómo llevo mi arma? Porque si llevo mi arma sin cartucho en recámara, con todos los seguros puestos y con 4 seguros y un candado en la pistola, no voy a necesitar 7 metros. Voy a necesitar 1,5 kilómetros para poder sacar la pistola. ¿Correcto? Ahora bien, si llevo mi arma, cartucho en recámara, aunque lleve el seguro puesto, el seguro que tiene la funda me permite sacarlo con rapidez, estoy entrenado para hacer ello, lo repito todos los días, lo entreno en seco, estoy atento a mi entorno, como dijo el coronel Jeff Cooper, y tengo un espacio de reacción, como dijo el señor Charles Resberg, uniendo esas 4 cuestiones, puede que nuestros tiempos de reacción se puedan reducir. ¿Y en qué se resume todo eso? En una cuestión muy simple. Trabajo, 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 trabajo y después más trabajo. Y el trabajo no es solamente ponerme delante de un espejo a ver qué bien quedo o enfrentándome a otros compañeros. En un momento dado también es leer, aprender, estudiar, visualizar y aprender a enfocar nuestra mente. Eso no es tan fácil. Es muy fácil hacer agujeros en el cartón, pero no es tan fácil enfocar la mente. Hablando de enfocar la mente, el estrés diario al que estamos sometidos por el avance tan rápido en esta era de la información, las pantallas, sobre todo, el bombardeo de información, es un estrés al que estamos sometidos, lo notemos más, lo notemos menos. ¿Ese estrés es negativo para la creatividad o el enfoque en una situación de combate? Totalmente, pero vamos, totalmente. Yo estoy seguro de que tanto tú como todos los que puedan escuchar este quick, solamente les pongo un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo y les voy a marcar un ejercicio. Háganlo. Siéntense a tomar un café en una terraza o en un bar. Y miren cuántas personas están atentos al entorno y cuántos están enfocados o en su teléfono o con la cabeza perdida, con la mirada perdida. Se nota cuando una persona no está enfocada en el entorno. Lo más grave no es estar en una cafetería haciendo eso. Eso es lo normal. Eso es lo normal. En una cafetería. Lo que no es tan normal es que estemos de servicio, como es también muy común. Yo por lo menos lo he visto muchas veces, desgraciadamente. Estar de servicio, estar de uniforme y estar enfocado con la cabeza bajada, con la cabeza en 45 grados mirando el teléfono. Y no un minuto, no 30 segundos, no 35 segundos, sino 10 minutos, 15 minutos, mucho rato. Estar totalmente desconectados. ¿Qué ocurre? Esa desconexión de nuestro entorno hace que cada vez sea más difícil enfocarnos y conectarnos con ese entorno. ¿Por qué? Porque ya hemos acostumbrado a que nuestra mente esté enfocada en una pantallita, en algo que lo tengo aquí en la mano, lo tengo controlado, y enfocarnos en lo que cambia en nuestro entorno es dificilísimo para nuestra mente. Ahí es donde quería llegar, efectivamente, como el día a día y este nivel de estrés diario, que repito, es un estrés, aunque a veces no notemos, pero se nos estresa, nos cierra la mente, nos cierra la creatividad, desactiva la capacidad de crear soluciones, en todo caso, pero bueno. ¿Lo vemos en otro quick, esas cosas? Sí, mejor. Sí, porque eso da para una charla bien larga. Bueno, pues en otro quick, si te parece, tocamos algún concepto de estos, a ver qué sale de ahí. Si queréis pasar más tiempo con Cecilio, lo tenéis muy fácil. Aquí, en las notas del programa, os dejamos un enlace a la formación online de Hoplología del mes que viene, donde aprenderéis cómo lleva combatiendo y cómo combate el ser humano a lo largo de la historia para luego aplicarlo en el entrenamiento y en el servicio diario. Además, el otro día, en el email de la semana, hablábamos precisamente de esto, de cómo reducir el estrés diario, aumenta tu creatividad y te lleva a tener más porcentajes de posibilidades de supervivencia en un enfrentamiento armado. Si tú también quieres recibir el email
semanal con reflexiones y conceptos de valor que te ayudan en tu desarrollo profesional, pues lo tienes muy fácil. Entra en escuelatresarmas.com, el 3 con número, bajas un poco y encuentras dónde poner ahí y apuntarte al boletín. Cada semana un email, semana que no estás, email que te pierdes.